¿Estamos listos? Pero no lo veo, Pati. No sé si está... Espérense, está recién. Ahora. Esperemos un poquitito que se empiece a conectar la gente para darle la bienvenida a todos. Buenas noches a todos. Tenemos 9 personas ya conectadas. Vamos a esperar un poquitito para que la gente se vaya conectando. Buenas tardes, nos saluda Tania y Gabriela. Estamos esperando un poquitito que se conecte la gente, ya que recién son las 7. También nos saluda Eli. Adriana desde Bolivia. Ya se está conectando cada vez un poco más gente. Antonia, Judith, Trini, saludan. ¿Nos ven bien el video? ¿Ven bien el video? Porque acá me figura que tengo un error. Por eso pregunto si ven bien el video. ¿Te ves bien? Ramírez desde Costa Rica, Judith desde Argentina. Yo estoy viendo desde el teléfono también y aparece todo bien, un poco retrasado, pero bien. Ah, ya. Sí, ahí están respondiendo, se ve súper. Hay un poco de retraso ahí en la... Ah, ya. Perfecto. Súper. Es que hay un pequeño desfase entre lo que nosotros decimos y lo que aparece, pero es pequeño. Ya. Ya. Vamos a comenzar entonces, me presento. Soy María Luisa Nogales, fonoaudióloga, y estoy junto a mis 2 colegas, Mariana Medel y Patricia Moya, con quienes vamos a conversar hoy día un poco respecto a estas áreas de parálisis facial y fonoaudiología estética. ¿Por qué decidimos conversar de estos temas? Porque honestamente son áreas muy nuevas. Yo llevo 5 años de experiencia. Cuando yo estaba en la universidad, no fueron áreas que ni siquiera se nombraron en el pregrado. Y han sido áreas bien novedosas y entretenidas de trabajar. ¿Alguna quiere presentarse, decir algo más? Sí, bueno, hola. Yo soy Mariana. La verdad es que esta es una instancia bastante entretenida. La idea es que sea un conversatorio y que ustedes puedan igual hacer las preguntas que ustedes quieran, aclarar sobre lo que es la fonoaudiología estética y la parálisis facial, que de repente uno dice tiene alguna relación. Entonces la idea es que hoy día vamos a conversar y a debatir algunos puntos que nosotros encontramos que merecen ser tocados, porque es un área, como dice Luisa, que no está muy explotada en fonoaudiología y es un área sumamente interesante para poder trabajar. Pati, ¿quieres decir algo? No te escuchamos, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Moya. Soy fonoaudióloga, al igual que mis colegas. Me dedico al área de motricidad orofacial y trabajo con usuarios con parálisis facial. Llevo alrededor de 4 años en el tema y en el live de hoy vamos a hablar un poco, ¿cierto?, de la fonoestética como una nueva, ¿cierto?, área para trabajar todo lo que es la flacidez, ¿cierto?, la estética facial, pero también cómo esta fonoestética se puede llevar a otras áreas dentro de la neurorehabilitación, que es la
el abordaje, ¿cierto?, de usuarios con patologías, ¿cierto?, como es la parálisis facial, que es lo que yo veo, ¿cierto?, a diario en la consulta clínica. Perfecto. Durante estos días en nuestro Instagram hemos publicado preguntas, o sea, dejamos un cuestionario abierto para que la gente también hiciera sus propias preguntas, saber qué era lo que querían saber y también abordar un poco más desde el gusto de la gente. Y entre ellos salieron preguntas como cómo surgió un poco el abordaje en fonoaudiología estética y en parálisis facial. Ya. ¿Puedo partir yo, Pati? Sí, parte tú. Ya. Bueno, yo les voy a hablar que yo estudié con Magda Sorcela. Hay mucha gente que ha estudiado con ella. Yo empecé a estudiar el año 2002, si no me equivoco, cuando Magda Sorcela vino a la Universidad de Chile a exponer su método de fonoaudiología estética, que en ese tiempo estamos hablando que era totalmente innovador. Nadie, o sea, 2002, nadie hablaba de fonoaudiología estética. Y una de las áreas, bueno, yo, para los que me conocen, yo me dedico a audiología, pero cuando escuché esta área, encontré que era sumamente interesante porque a mí siempre me ha gustado la estética y más encima que era la estética facial, y lo encontré interesante y quise saber de qué se trataba. Fui a este curso que dictaba la Universidad de Chile, que era el que traía Magda Sorcela, y ahí Magda Sorcela nos contó que ella comenzó a implementar la fonoaudiología estética en el año 1998, en Sao Paulo, a raíz de un paciente que le llegó por múltiples utilización de ácido hialurónico. Entonces ella lo último que quería hacer era someterse a una cirugía plástica, y llegó derivada a Magda Sorcela y empezaron a hacer esta serie de ejercicios para ver si se podía revertir un poco el daño que se había causado a raíz de las arrugas y las líneas de expresión. Después de que yo tomé el curso con Magda Sorcela en la Universidad de Chile el año 2002, me quedó todavía la inquietud de perfeccionarme y partí con 2 amigas más a Sao Paulo y nos fuimos a perfeccionar allá a Sao Paulo, y fue bastante entretenido. Estuvimos una semana y donde fuimos las únicas 3 estudiantes, por lo tanto aprendimos bastante de Magda. Esa es mi experiencia. También he visto pacientes acá, pero solamente en pacientes con normalidad, para restaurar las funciones de arrugas y líneas de expresión. Bueno, y trabajar todas las funciones estomatognáticas, que eso es lo que nos une a nosotros con la fonoaudiología, porque obviamente uno dice, bueno, esto lo puede hacer un esteticista, ¿cierto? Pero lo importante de ser fonoaudiólogo es que ustedes pueden trabajar las funciones estomatognáticas. Y ahí está lo entretenido, que ya lo vamos a ver en un rato más. ¿Y tú, Pati, cómo comenzaste a trabajar con parálisis facial? Bueno, yo me di toda una vuelta para llegar a trabajar con parálisis facial. Mi primera carrera, yo soy tecnóloga dental, estudié tecnología dental en la Chile, y ahí yo trabajaba en el área de ortopedia y conocí a Braulio Gómez, conocido como el padre de la motricidad orofacial, y ahí me interesé por la fonoaudiología. Ingresé a la universidad y después me empecé a dedicar a otra área que era el área adulto. Luego abrimos una fundación, y en la fundación empezaron, dentro de los pacientes recurrentes que acudían, asistían muchos pacientes con parálisis facial. Y la mayoría de estos pacientes obviamente llegaba a kinesiología, porque era la primera derivación que se hacía, y yo empecé a notar que había muchas cosas que tenían relación, ¿cierto?, con la fonoaudiología, y empecé a trabajar en conjunto con el kinesiólogo. Y al igual que Mariana, también tomé el curso con Magda Sorcela cuando volvió a Chile a dar el curso. Traté de incluir algunas técnicas, ¿cierto?, del curso de MZ en la intervención de estos usuarios, y además después hice un diplomado en motricidad orofacial por sugerencia de Rodrigo Tobar. Me dijo así, tú tienes que dedicarte a motricidad orofacial.
tomé el diplomado y ahí las técnicas que aprendí en el diplomado las empecé, ¿cierto?, a utilizar también dentro de la atención de mis usuarios. Y a raíz de eso, ¿cierto?, decidí también crear un protocolo para evaluar los usuarios con parálisis facial, porque no existía un protocolo. Y cuando entré al doctorado, parte de mi tesis doctoral tiene que ver con un protocolo de evaluación para usuarios con parálisis facial. Wow. Otra pregunta que se nos adelantó un poco, Mariana, es que, claro, preguntaron precisamente qué tiene que ver la estética con la fonoaudiología. Ah, ya, perdón por adelantarme. No, tranquila, ahora lo podemos abordar un poco más. A ver, lo interesante acá es que nosotros como fonoaudiólogos nos enseñan todas las funciones estomatognáticas, que son la respiración, la masticación, la deglución, ¿cierto? Y cómo todo eso influye en la calidad de nuestra piel, en cómo nosotros vamos o no a tener arrugas o líneas de expresión. Por ejemplo, voy a dar un simple ejemplo. Si nosotros tragamos, que yo traje mi vasito con agua, si yo trago y hago una fuerza exagerada al tragar, yo voy a estar generando líneas o arrugas en mi cara por esta tensión, por ejemplo. O si yo constantemente estoy con esta actitud de enojada, voy a generar estas líneas que no todos las tenemos, ¿no? Porque yo también las tengo y trato de eliminarlas de alguna forma, haciendo este tipo de ejercicio, porque uno cuando está normalmente en descanso, ¿cierto? Uno está con una actitud a lo mejor no la mejor y está generando constantemente estas líneas de expresión. La arruga es el movimiento, es la contracción constante del músculo. Entonces, si yo estoy constantemente así, voy a generar algún tipo de arruga. Entonces, esa es la idea, que nosotros aprendamos de las funciones estomatognáticas para no generar este tipo de arruga. Basta con que uno trague de manera suave y no generar un movimiento exagerado de la musculatura, ¿ya? O al hablar, o al masticar. Por ejemplo, uno cuando mastica, siempre tiende a masticar más por un lado que por el otro lado. ¿Se han dado cuenta, chiquillas? Sí. Si uno se pone a pensar, y háganlo ustedes en la casa, pónganse a pensar ustedes en cómo están masticando. Y siempre uno mastica más por un lado que por el otro. Entonces uno le tiene que enseñar al paciente a que la masticación tiene que ser bilateral y ojalá lo más simétrico posible. O sea, si uno mastica por acá, ojalá la misma cantidad de veces masticar por el otro lado y después, ¿cierto?, deglutir. Eso, el cómo uno tiene proyectada la lengua. Al descansar, ¿cómo nosotros tenemos la lengua, chiquilla? En reposo. En el paladar. En el paladar, ¿cierto? Detrás de los incisivos superiores. Sí. Bueno, normalmente, cuando uno le pregunta al paciente, hay algunos que te dicen que la tienen descansando en la base, así, descansando. Esa postura, ¿qué te genera? Flacidez en esta parte, porque te genera flacidez y ya las mujeres que pasamos, bueno, yo no voy a decir mi edad, pero las mujeres que pasan los 45 años, los 50 años, empezamos a generar flacidez en esta parte de acá, ¿cierto? Y empieza a haber toda una caída de la musculatura de los cachetes y empieza a decaer. Bueno, esto es parte también de un proceso fisiológico. Todas las mujeres vamos para allá, a no ser que quieran operarse. Pero esto es justamente para las mujeres que no quieren someterse a cirugía. Por ejemplo, yo soy súper cobarde para no someterme a una cirugía. Yo no nunca escupo al cielo, pero creo que nunca me voy a someter a una cirugía facial. Aparte que siento que cambia como la estructura de uno. Uno tiene como una cara especial y tanta cirugía, uno después aparece como una persona artificial. A mí no me gustan esas caras artificiales. De hecho, cuando yo veo pacientes que llegan a la consulta y quieren eliminar estas típicas arrugas de la sonrisa, yo no soy muy partidaria de eliminarlas
o sea, a mí no me molestan esas arrugas de la sonrisa, porque también te da una impronta interesante. O sea, no hay nada más bonito que un rostro sonriente, una mirada sonriente. Y esas a lo mejor, claro, te van a generar unas pequeñas arrugas. El punto es eliminar estas arrugas profundas que se van produciendo. Eso sí, sí, en eso trabajamos, ¿no? Yo creo que estuvo muy bien hecha la pregunta, a pesar de que ya lo habías mencionado, porque claro, ahora abordaste muchísimo más y lograste explicar un poco más la relación del fonoaudiólogo con la fonoaudiología estética. Y ahí es también un poco la explicación de por qué juntamos parálisis facial con fonoaudiología estética para hoy día. Porque tú mencionaste arrugas, activación o relajación de cierta musculatura, y ahí es cuando también vemos que en la parálisis facial también vemos parte de la cara un poco más activada que la otra. Y ahí es donde la Patti entra un poco a actuar y entra a su rol de trabajo. No sé qué nos puedes contar con respecto a eso, Patti. ¿Cómo actúas tú sobre este trabajo? ¿Qué tanto de parálisis facial y fonoaudiología estética también están ligados uno con otro? Bueno, a diferencia de la Mariana, yo quiero generar en mis usuarios líneas de expresión, porque obviamente tenemos una en mi cara, ¿cierto? Donde está la parálisis facial en un lado y en el otro lado, ¿cierto? Está funcional. En el lado donde está la parálisis, la gente obviamente pierde, ¿cierto? El surco nasolabial, pierde, ¿cierto? Estas líneas de expresión y se ve la cara asimétrica. Este usuario, ¿cierto? Que es una persona que va a salir a la calle, no quiere, ¿cierto? Desde el punto de vista estético, que la gente lo vea de esta forma. Porque por lo primero que llegan ellos es por la parte estética más que por lo funcional. Ellos llegan por una cara asimétrica que no quieren, ¿cierto? Que la gente los vea de esa forma. Entonces yo, a diferencia de Mariana, trabajo en dirección a las fibras, ¿cierto? Como trabaja ella, porque yo quiero generar arrugas en la cara, quiero generar líneas de expresión. Quiero que esa cara, ¿cierto? Que en un lado tiene marcado el surco nasolabial, se marque el otro surco nasolabial, que en la parte del ojo, ¿cierto? Se marquen las líneas de expresión y además que cierre, generalmente mis pacientes son con parálisis facial periférica. Por tanto, se afectan los 3/3 de la cara. Entonces, dentro de las mayores, ¿cierto? Dificultades que ellos remiten es esta asimetría, pero también la falta del cierre, ¿cierto? Porque este músculo, ¿cierto? No logra cerrarse y obviamente molesta para dormir, durante el día, ¿cierto? Incluso duele. Entonces, a diferencia, ¿cierto? Yo trabajo en dirección contraria a lo que está trabajando Mariana. Pero yo también estoy buscando la estética, porque estoy buscando, ¿cierto?, en un usuario que está asimétrico, ¿cierto?, que tiene un lado, ¿cierto?, con una hipomimia facial, y en el otro lado que trata de compensar el lado que no se está activando. Entonces tenemos un lado que no se mueve y un lado que se mueve de forma exagerada. Entonces yo lo que tengo que lograr es el equilibrio, ¿cierto?, entre ambas hemicaras para que el usuario se vea lo más estético posible. Entonces yo también me valgo de la estética facial, ocupo las mismas técnicas que trabaja Mariana, pero yo trato, ¿cierto?, de intensificar, ¿cierto?, las líneas de expresión. ¿Ya? Y ahí voy viendo, ¿cierto?, dentro de la fonoestética que quede lo más armónico posible. A lo mejor antes abría más los ojos, pero ahora con esta simetría vamos a tener que buscar el equilibrio y a lo mejor ya no van a ser unos ojitos tan abiertos, sino un poquito más achinaditos, ¿cierto? Y yo voy buscando, ¿cierto?, dentro de la armonía de la cara de este usuario, porque también va a depender en la etapa que llegue, ¿cierto?, a mi consulta, si es una parálisis facial reciente o si es una antigua. Entonces, trabajamos la estética facial, pero obviamente enfocada, ¿cierto?, a distintas direcciones. Perfecto. Ahí queda más claro también que trabajan la misma musculatura, las mismas estructuras, pero en sentidos opuestos, porque una quiere quitar las arrugas, mientras que otra quiere marcar las arrugas, pero las dos buscando una armonía y el gusto del paciente por las expresiones finales que van a quedar. Exacto.
Y así como Mariana planteaba, ¿cierto? Dentro de las funciones estomatognáticas, también uno incluye, ¿cierto? Lo que es la deglución, la masticación, ¿cierto? Porque en el caso, ¿cierto? Que a lo mejor Mariana tiene un paciente, ¿cierto? Que tiene un lado que es el lado preferente. Yo tengo un paciente que es el lado preferente, pero netamente porque tiene un lado, ¿cierto? Que no es de su musculatura. Entonces, si obviamente él todo el tiempo está masticando con un mismo lado, va a generar, ¿cierto? Una asimetría, ¿cierto? A nivel facial. Entonces, yo también, al igual que ella, trabajo la masticación, ¿cierto? Y la deglución. Con respecto a eso, hay un comentario que tiene toda la razón, que dice, cuando hay faltas de piezas dentarias, influye también en la forma de masticar porque la persona tiende a dejar de masticar del lado que le faltan los molares. Eso está completamente correcto. Sí. Si es que no tiene todas las piezas dentarias, no se genera esta armonía y no se puede generar la bilateralidad correcta y la que se quiere llegar por lo menos. Claro. Sí. Y sabes que eso es sumamente importante, porque ¿qué pasa? A medida que nosotros avanzamos en la edad, vamos comiendo cosas más molidas. De hecho, los abuelitos, si se dan cuenta, comen como papillas. Y eso no te genera el movimiento constante y la estimulación de la musculatura de la boca. Y obviamente todos los músculos se van debilitando. ¿Han escuchado ese dicho de que lo que no se usa se atrofia? ¿Cierto? Sí. Entonces, es sumamente importante la calidad de la alimentación de lo que estamos comiendo. Cuando uno come, hay que comer, por ejemplo, una manzana. La manzana te hace mover la musculatura. Y yo lo hago conscientemente, como la manzana. Cuento las veces que como por acá, cuento las veces que como por acá, y de ahí la trago. Ese es un ejercicio que yo hago. No lo estoy haciendo inconsciente, lo estoy haciendo totalmente consciente porque estoy tratando de ejercitar la musculatura. ¿Ya? Lo mismo en la respiración. ¿Han visto la gente que es respirador bucal? Tiene una postura de estar así. Y esto te genera una hipotonía facial. Inevitablemente te genera una hipotonía. Entonces hay que corregir la respiración. Y a lo mejor la persona tiene pólipos o adenoides hipertróficos que te está impidiendo que tú respires de manera apropiada. Entonces todo eso son factores fisiológicos que a lo mejor están impidiendo un correcto funcionamiento de todas las funciones estomatognáticas. Sí. Bueno, como planteaba ahí el auditor, ¿cierto? Obviamente va a existir una masticación unilateral cuando faltan piezas dentarias. Además, por ejemplo, si tenemos una pieza dentaria y falta, por ejemplo, la pieza inferior, la pieza superior va a empezar a crecer tratando de buscar contacto. Entonces también vamos a tener, ¿cierto? Desde el punto de vista estético, una pieza un poco más larga, ¿cierto? Porque va a estar tratando de buscar el contacto que no existe. Y además, ¿cierto? Vamos a generar, ¿cierto? Mayor trabajo, ¿cierto? En el lado, por ejemplo, si faltan las piezas en el lado derecho, ¿cierto? Vamos a generar más trabajo en el lado izquierdo. Y este lado, que es el lado de balance, lo que se genera, ¿cierto? A la larga, ¿cierto? Es un crecimiento también a nivel de la mandíbula. Más trabajo, un macétero más gordo, y acá, ¿cierto? Una mandíbula más larga. Entonces, por eso es importante, si vemos, ¿cierto? Y tenemos pacientes o usuarios que faltan piezas dentarias, sugerirles, ¿cierto? La instalación de una prótesis, ¿ya? Y obviamente, después de la instalación de la prótesis, la función, porque pasa mucho, ¿cierto? Que se instala la prótesis y no se enseña la función. Porque por ejemplo, si pasó mucho tiempo de que no ha estado comiendo por ese lado y por más que tenga la prótesis, ya generó un patrón de masticación unilateral. Y ahí hay que volver a reeducar un poco Sí. la masticación del paciente. Y es lo que nos falta a nosotros. Ahí hablar más con los odontólogos, ¿cierto? Hacer más difusión de nuestro trabajo, cosa que se instala la prótesis, se va al fonoaudiólogo y se instaura la función. Súper. Pati, con respecto un poco al pronóstico de la parálisis facial, un 80% se dice en la literatura que puede tener una recuperación espontánea, pero ¿qué pasa con este otro 20%? Bueno, como dices tú, dentro de lo que dice la literatura, ¿cierto? El 80% remite, ¿cierto? Y no necesita un tratamiento posterior.
De hecho, dentro del algoritmo de derivación, nosotros hacemos una primera evaluación, luego pasan 7 días y volvemos a reevaluar. Si es un paciente que durante esos 7 días tuvo una franca mejoría, ese paciente es dado de alta, y a lo mejor con un seguimiento posterior, pero existe un 20% que va a tener que estar con nosotros durante un periodo de tratamiento. Pero el pronóstico va a depender del tipo de lesión. Hay varios tipos de lesiones que, de acuerdo a la lesión que tenga el paciente, nos va a dar el pronóstico. Por ejemplo, puede ser que solamente exista una inflamación del nervio y obviamente el pronóstico de ese usuario va a ser mucho más exitoso, ¿cierto? Y va a ser un usuario que va a lograr a lo mejor entre un 90 y un 100% de asimetría y función. Pero si es un paciente donde hay un daño, ¿cierto? Y hay una pérdida del axón, lo más probable es que quede con algunas secuelas. A lo mejor desde el punto de vista de la simetría en reposo, va a quedar bastante simétrico, pero a lo mejor en función van a quedar ciertas asimetrías. Y también va a depender del tiempo, ¿cierto?, que haya ocurrido el evento. Porque, por ejemplo, no es lo mismo atender a un usuario que tuvo el evento hace 7 días a uno que lo tuvo hace un año. Y como también decía, si es periférica o central. Si es central, obviamente el pronóstico no es tan favorable como sucede, ¿cierto?, en las parálisis periféricas, sobre todo las idiopáticas. Perfecto. Mencionaste sobre evaluación y acá también nos han comentado harto sobre qué tipo de evaluaciones ocupas, si es que tienes un protocolo, hay alguno que ocupes de alguien más, has generado tú tu propio protocolo. Bueno, hay un protocolo, ¿cierto?, que es como el universal, el que se utiliza, que es del Hausman y Breckman, que ese nos entrega más que nada, son 6 niveles que nos va a dar, ¿cierto?, de una parálisis, más que nada el grado de severidad. Este protocolo nos entrega el grado de severidad y este se utiliza a nivel mundial. Pero no existe ningún protocolo ni validado, ¿cierto?, donde se evalúe al paciente con parálisis facial. Es por tanto que durante todos estos años yo he estado en la confección de este protocolo y es parte de mi tesis doctoral. Entonces mi idea es terminar la tesis y luego publicarlo. El protocolo, obviamente, como no existe un gold standard, ¿cierto?, anterior, se basa, ¿cierto?, en la bibliografía. ¿Qué es lo que dice la bibliografía a nivel mundial sobre cuáles son las características clínicas que tiene este usuario? Entonces, de una parte, ¿cierto?, va a ser las alteraciones, ¿cierto?, desde el punto de vista del facial, de la parte motora, ¿cierto?, de los músculos faciales. Otro, ¿cierto?, que tiene que ver con la sensibilidad, ¿cierto? Sabemos que el nervio facial entrega la sensibilidad de los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces también este incluye una parte, ¿cierto?, de evaluación de la sensibilidad. Tiene otra parte, ¿cierto?, como un mini screening de evaluación de deglución, porque la mayoría de los usuarios con parálisis facial tienen alteraciones en la etapa preparatoria oral y oral, por esta falta de cierre, ¿cierto?, de primer esfínter, ¿cierto?, que es el músculo orbicular. Y además, ¿cierto?, también del buchinador, ¿cierto?, que es el músculo que lleva, ¿cierto?, el alimento hacia las caras oclusales, que no se va a dar. Tiene otra parte, ¿cierto?, que tiene una parte articulatoria, donde nosotros hacemos un barrido, ¿cierto?, de la parte articulatoria. Generalmente este usuario va a tener dificultades en los fonemas orales y fonemas bilabiales y también en los fonemas fricativos. Hay mucho escape de aire. Entonces también tiene esto incluido el protocolo. Y yo también incluí una parte que tiene que ver con habilidades pragmáticas. ¿Por qué? O habilidades comunicativas. Porque tenemos un usuario, ¿cierto?, que se va a estar tapando la cara, que va a estar escondiendo la cara, que a lo mejor va a poner el brazo, que a lo mejor no va a salir a la calle, ¿cierto? Y sus habilidades comunicativas se van a ver mermadas, ¿cierto?, por esta simetría. Entonces, todo eso tiene mi protocolo. Y además también tiene una parte que tiene que ver, ¿cierto?, con la sensación de dolor. Porque también la mayoría de los usuarios refiere cierto dolor en ciertas zonas, como aquí a la región de la mastoide, ¿cierto?, a nivel de la nariz, a nivel de los cigomáticos y a nivel también de los alveolos. Como sabemos, ¿cierto?, que el nervio facial viene con el trigémino, obviamente va a haber cierta relación y alteración, ¿cierto?, desde el punto de vista de la sensación, ¿cierto?, de dolor a nivel de los alveolos dentarios. Perfecto. Te voy a dejar descansar un poco y voy a ir a una pregunta que hicieron sobre fonoaudiología estética. Preguntan qué resultados se pueden ver. Ya, a ver, en los resultados hay que ser bien realista en cuanto a las expectativas que se le tiene que dar al paciente.
Lo que nosotros queremos es que el rostro se vea como con una luminosidad y que se atenúen las líneas de expresión. Para eso tenemos que tener claro 3 conceptos. Nosotros tenemos la epidermis, la dermis, ¿cierto? Y en la epidermis, y la hipodermis, perdón. En la epidermis es donde se generan las líneas de expresión que son mucho más fáciles de sacar. O sea, si están recién formándose estas líneas de expresión, es mucho más fácil trabajar y es mucho más fácil eliminarlas. En cambio, si ya empiezan a ser un poquito más profunda, ¿cierto? Es más difícil sacar, en la dermis ya es más difícil sacar esa arruga, igual se tiene que trabajar, pero es más difícil de eliminarla, ¿ya? La hipodermis ya no tiene nada que ver porque ahí están las grasas, por lo tanto es la protección de la piel. Pero nosotros lo que queremos es que el rostro se vea más luminoso y con menos líneas de expresión y con menos flacidez facial. Hacemos mucho trabajo de circulación sanguínea, por lo tanto, nosotros se ve un rostro mucho más luminoso y hay comparación entre la foto del pre y el post, y te ves más luminosa, te ves con las líneas de expresión mucho más suaves. Entonces, eso es lo que yo quiero. No es eliminar 100% una arruga, porque eso es imposible a no ser que ustedes vayan a pabellón, pero sí tú te ves más luminosa, más, podría decir, más joven, más lozana. No sé si se entiende. Eso es como la premisa básica de la fonoaudiología estética. Que tú no demuestres la edad que tienes real, que te veas. No, es claramente un brillo en tu piel hace ver mucho mejor la estética facial. Totalmente, totalmente. Y ahí se enseñan todas estas técnicas. Como, por ejemplo, yo me río mucho porque cuando uno se saca una foto y nadie quiere que uno se vea con la papada, ¿cierto? Eso entonces, mismo están preguntando, un dato para alguna técnica de estética. Entonces, ese podría ser ideal para poder darle a la gente en este momento. Sí, bueno, yo cuando me saco fotos, yo nunca quiero que se me vea la papada, que inevitablemente la tengo, porque tengo que bajar unos kilos de más. Entonces, ¿qué hago? Forzar la lengua hacia arriba, pero con fuerza, y sonríen. Y eso inevitablemente les lleva la musculatura del piso y hacia arriba, y no les queda colgando la papada, ¿ya? Y hay muchas más técnicas que nosotros, bueno, las vamos a enseñar en un curso que nosotros vamos a tener el 13 de junio, pero hay muchas más técnicas porque con el rodillo nosotros activamos la circulación, pero de acuerdo a cómo es el músculo. Nosotros tenemos que saber cómo es el músculo. Por ejemplo, el de la frente va así los músculos, ¿cierto? Y por eso la arruga se genera en sentido contrario del músculo. Si ustedes quieren saber cómo es un músculo, vean dónde tienen la arruga. Si la arruga es así, ustedes claramente van a saber que el músculo es así. Siempre la arruga se forma en sentido contrario de la arruga. Esa es una clave. Entonces, todas estas técnicas te enseñan a cómo activar el músculo, cómo activar la circulación, cómo trabajar con un vibrador para relajar la musculatura y cómo hacer una serie de ejercicios para elongar, por ejemplo, el auricular, que se forman muchas arrugas. Tendría que meterme los dedos en la boca, creo que no va a parecer muy lindo. No, creo que en este momento no es lo adecuado. No es lo adecuado, ¿ya? Pero también para trabajar esta musculatura de acá, para trabajar la musculatura de acá, la de los ojos, la de la frente. Pero hay un montón de técnicas, de ejercicios que se pueden hacer. Bueno, Magda Sorcela es la que enseña estos ejercicios. Hay ejercicios de Magda que yo, obviamente que ella los tiene patentado, que yo no los puedo enseñar. Pero hay otros que son universales que varias fonoaudiólogas lo utilizan, que eso sí yo los puedo explicar claramente. Y si quieren conocer los métodos que utiliza Magda, Magda feliz los comparte con ustedes. Lo que pasa es que como están patentados, eso sí que yo no los puedo dar, pero los demás sí. Pero lo que del curso que tú comentabas del 13 de junio, si no mal recuerdo la fecha,
es, claro, en base al músculo, en base a las direcciones de las fibras musculares, es en base a teoría y sustento para Sí. poder trabajar la relajación. Entonces, ahí no hay mayor discusión, es el músculo y es la función. Sí, Y además, exacto. obviamente, que la fonoestética está sobre la base de la motricidad orofacial. Entonces, obviamente, tu curso va a apuntar, ¿cierto?, a intervenir, pero desde la base de la motricidad orofacial. Sí, Y desde las funciones, ¿cierto?, estomatognáticas. ¿Sí? Lo que uno trata desde la estética facial es modificar las funciones y cómo este usuario, ¿cierto?, tiene sus funciones, porque generalmente las líneas que se generan es por las compensaciones que se hacen. exacto. Son puras compensaciones, son puros mal hábitos. Una mujer no debería tener ninguna arruga por mal hábito. Debería tener arrugas porque el tiempo pasa inevitablemente. Eso no lo podemos evitar. Pero por una mala compensación no se justifica. Perfecto. Pati, en Instagram preguntaron sobre la digeusia y la parálisis facial. Sobre Sí, un poco el abordaje, no sé cómo enfocas tú esta pregunta. bueno, la digeusia es un síntoma, ¿cierto?, que se da en los usuarios con parálisis facial, como el nervio facial entrega, ¿cierto?, la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. El usuario va a perder la sensación, en muchos casos, generalmente cuando hay una inflamación, ¿cierto?, cerca, ¿cierto?, del geniculado, pierden, ¿cierto?, la sensación de los sabores. Generalmente el sabor que más rápido se pierde es el salado y en algunos casos el dulce. Dentro de mi experiencia, cuando yo hago la evaluación inicial, el usuario tiene esta pérdida de sabor, pero durante las sesiones esta sensación, ¿cierto?, de pérdida se va recuperando. En el mayor porcentaje hay recuperación, ¿cierto?, del sabor y en general la intervención desde el punto fonoaudiológico en ese punto no es tanto. Hay algunos estudios, ¿cierto?, que te dicen, ¿cierto?, que puedes trabajar con algunos sabores ácidos, pero también puede pasar que nuestro usuario, ¿cierto?, tenga mayor, ¿cierto?, salivación. Entonces, obviamente, si trabajamos con sabores ácidos, vamos a aumentar la salivación. Entonces, ahí uno tiene que medir, ¿cierto?, qué es lo que quiere en este usuario, ¿sí? Manejar, ¿cierto?, el control de la saliva o que, ¿cierto?, que restaure, ¿cierto?, la sensación de sabor. Además, que, como te decía yo, durante los 10 primeros días se vuelve, ¿cierto?, a recuperar el sabor. Entonces, generalmente nosotros no intervenimos en ese punto. Y si es necesario, ahí uno va viendo, pero en la mayoría de los casos, por lo menos de los 4 años que yo he atendido, casi todos han recuperado la sensación de los sabores dentro de los 10 o primeros 20 días. Perfecto. A ver, acá dicen, tuve una parálisis facial periférica de mi cara izquierda, oye, un caso bien específico, pero nos dice, ¿es posible recuperar la funcionalidad después de un año? Sí, sí es posible, pero yo siempre pido una electromiografía. ¿Por qué? Porque quiero saber cómo está el estado, ¿cierto?, de la musculatura de ese usuario y saber cuánta movilidad tiene, porque si estamos hablando, ¿cierto?, de una lesión axonal profunda, ¿cierto?, obviamente el pronóstico va a ser más severo. Entonces, a lo mejor yo lo que le podríamos lograr más que nada es una simetría en reposo, estabilizar algunas funciones, pero no una función completa. Entonces, lo primero que yo hago es derivarlo a la electromiografía, que me llegue con la electromiografía, ver los resultados y de acuerdo a eso, ¿cierto?, saber hacia dónde vamos a apuntar. Pero sí se pueden, ¿cierto? Obviamente tenemos una persona que tiene ciertas compensaciones, podemos sacar esas compensaciones, restablecer la función, pero va a depender netamente cómo esté el resultado de la electro. Sobre todo si he pasado un año, porque podrían haber aparecido sincinesias, compensaciones. Perfecto, por acá nos piden información del curso del 13 de junio. El 13 de junio va a ser Mariana quien va a dictar un curso de introducción a la fonoaudiología estética, que, claro, va a basarse en parte teórica y en una parte práctica de enseñar ciertas técnicas también de esta área. Y Basada en la motricidad orofacial.
Correcto. Y será online, porque estaban preguntando presencial o online. Claramente por la situación no podemos hacer nada presencial. No, no se puede. No. Va a ser por Zoom, va a ser el sábado 13 de 9 o De de 10, 10 a 12 y de media. 10 a 1, creo. De 10 a 2 y media, sí, de 10 a 2 y 10 a media. 2 y media. De 10 a 12 y media, y vamos a ver en profundidad todos los conceptos que son importantes que ustedes como fonoaudiólogos manejen, ¿ya? Y obviamente vamos a tocar algunas técnicas que tienen que saber para trabajar con el paciente, las diferentes musculaturas. Sí. Pero como les dije, yo no voy a tocar los métodos que utiliza Magda, pero sí los que comúnmente utilizan los otros fonoaudiólogos, que hay varios fonoaudiólogos en Argentina y en Brasil. En Brasil. Sí, perdón, no en Argentina, en Brasil. Bueno, en Argentina igual hay una colega. Sí, allá. Sí. Pero en Brasil, que utilizan fonoaudiología estética, allá es el boom, porque muchos de los brasileros tienen un culto a la belleza. Ellos Sí. se preocupan de su físico, van al gimnasio, se preocupan de su rostro, y de hecho la fonoaudiología estética es como toda disciplina en fonoaudiología, requiere de una constancia y requiere de que si uno le dice al paciente, tienes que hacer estos ejercicios todos los días, hay que hacerlo todos los días. Es como ir al gimnasio. No es que puedan ir a la sesión y enseñar los movimientos y de ahí váyase y nos vemos la próxima semana. No. El paciente tú le enseñas los ejercicios que tiene que hacer y de ahí tiene que hacerlo todos los días en su casa. Todos los días. Y con Tiene que eso haber un tú vas a compromiso. Exacto. Tiene que haber un compromiso y tiene que haber una responsabilidad por parte del paciente. Pero es lo mismo cuando trabajamos lenguaje, que uno le dice, bueno, ahora ejercite, haga estas tareas, porque con una vez a la semana nosotros no hacemos milagros. Lo mismo me ocurre a mí en procesamiento auditivo, en todas las disciplinas que nosotros vemos una vez a la semana al paciente, requerimos de la colaboración constante, ya sea del paciente o de la persona que está a cargo del paciente. En este caso, que en mi caso, los pacientes por lo general están solos haciendo sus actividades porque no tienen ningún problema. Y es una cosa bastante entretenida, o sea, basta con que se pongan frente al espejo y empiecen a hacer los ejercicios que yo les enseñé. O muchos de los que uno se mete la mano en la boca, lo hacen en la ducha, porque también no es muy cómodo estar haciéndolo fuera de la ducha, metiéndose la mano, ¿cierto?, dentro de la boca, pero sí dentro de la ducha. Y cumples perfectamente. Entonces es bastante entretenido para quien le gusta la armonía facial. No, me imagino que alguien además que va a una sesión de fonoaudiología estética ya tiene un compromiso de querer cambiar algo, pero también va en nosotros el poder motivarlos. Siempre tenemos que motivar a los pacientes para que logren hacer las cosas. Exacto. Por ahí preguntan también algo parecido, parálisis facial hace un par de años, creo que eso ya lo respondió Patricia con respecto a que ella pide una electromiografía para ver el foco de la intervención. Y después preguntan algo bastante interesante que también lo hemos discutido nosotras, el taping neurofacial en el contexto de fonoaudiología estética y de parálisis facial. Quieren saber sus opiniones, si es que los usan. Yo por mi parte lo uso, pero no es mi único método de intervención. O sea, sobre todo para lo que es el cierre del ojo, ¿cierto? Del músculo palpebral, yo utilizo el taping, muy buenos resultados, pero siempre yo lo utilizo al final de la sesión. O sea, primero trabajo, ¿cierto?, con este usuario, activando la musculatura. Trabajo además yo con el óculo motor. Yo para cerrar ese ojo trato de ocupar el óculo motor para lograr el cierre, para después lograr, ¿cierto?, que este ojo cierre. Y al final de la sesión coloco el tape. Ya no es que yo le coloque el tape y lo dejé, ¿cierto?, sino que generalmente yo lo ocupo mucho, ¿cierto?, para el cierre del ojo. También lo ocupo en el lado que no está afectado, ¿cierto?, para relajar la musculatura. Tenemos, ¿cierto?, en un lado donde hay hipofunción y en un lado donde hay hiperfunción, y también lo utilizo para relajar la musculatura.
Y también para activar, ¿cierto? A nivel, ¿cierto? Del surco, ¿cierto? También utilizo, ¿cierto? El tape, que es cierto que para elevar la elevación del labio superior, ¿cierto? También, por ejemplo, para ayudar, ¿cierto? Generalmente también al cierre, ¿cierto? Del auricular, coloco uno acá también para mejorar este cierre, ¿cierto? Para que el esfínter, ¿cierto? Logre este cierre y no escape, ¿cierto? El alimento. Pero algo a recalcar, sobre todo en parálisis facial, deglución, motricidad orofacial, es que el taping tampoco es mágico. No, no es mágico. Es previo a un trabajo. De hecho, el taping como por sí solo no funciona. De hecho, hay estudios, ¿cierto? Evidencia que demuestra, ¿cierto? Que el taping tiene que ir con otro tipo de intervención. O sea, en el caso mío, yo ocupo terapia miofuncional y ocupo algunos taping que me han dado resultados. Hay algunas técnicas de taping, la verdad, que no han sido nada favorables. Y yo me he quedado, ¿cierto? Con las técnicas, ¿cierto? Para ocupar en el cierre del ojo, en el cierre del orbicular, para elevación del labio. De hecho, en la OTEC nosotros estamos haciendo un curso, yo estoy preparando un curso, pero a futuro, pero un curso certificado, para personas que estén interesadas, ¿cierto?, en la intervención de usuarios con parálisis facial. Yo llevo ya alrededor de 3 años y medio estudiando sobre el tema. Como yo les decía, hice el diplomado, me formé con algunos brasileños, también tomé el curso de Magda y también tomé algunos cursos de tape, pero y he ido probando varias técnicas y he dejado solamente las que realmente me han demostrado, ¿cierto?, la eficiencia durante el tratamiento. Ahora la dejo a usted, señorita Mariana. ¿Cómo? A ver, mira, en lo personal nunca lo he aplicado, pero encuentro que podría ser de utilidad para hacer como una propiocepción para el paciente. A ver, si uno normal, suponiendo, si yo me coloco un taping, acá, taping yo siempre me equivoco en el nombre. Es tape. Tape. Es que hay una marca que se llama Therapy Taping, pero es porque viene de una técnica y además ellos generan su marca, pero es tape, el tape. Si me coloco un tape, cinta. Acá, una cinta, ya vamos a decir una cinta. O vendaje neuromuscular. Sí, tiene muchos nombres según marca, pero... El vendaje, colocas el vendaje. Ya, si me coloco un vendaje acá y tengo la mala costumbre, hay gente que han visto a esas personas que hablan y hablan todo el rato así, ¿cierto? Esa expresión, yo puedo saber perfectamente quién habla todo el rato así, porque si están en reposo, están con todas las líneas marcadas acá, todas las líneas. Entonces, si yo le coloco un vendaje a este paciente en su casa, por favor, no vayan a salir a la calle con el vendaje porque no tiene ninguna importancia de terapéutica, sino que más bien de propiocepción, se pueden dar cuenta que cada rato que cuando hablan, generan este movimiento y bajar la cantidad de movimientos exagerados. Por ese lado lo veo como de utilidad. No creo que tenga una utilidad clínica, aunque yo no he trabajado, y si hay alguien que ha trabajado con tape y ha tenido una utilidad clínica, se ha visto algún beneficio, bienvenido sea que nos cuente. Eso. Yo, como te decía, es en el orbicular y en el palpebral, ¿cierto? Y en el orbicular de los labios. Pero yo puedo decir, yo ocupaba uno porque a mí no me gusta mucho que se me marquen estas líneas de acá. Entonces, si de repente me coloco uno en Y, acá, en la noche, para evitar, ¿cierto? Pero netamente es para entregar la información propioceptiva, para que cuando esté durmiendo no haga así. Porque yo tiendo, ¿cierto?, a arrugar los ojos y no quiero, ¿cierto?, que se me gire. Entonces yo me coloco, antes lo hacía, me colocaba el tape acá y claro, me tiraba, ¿cierto?, me entregaba la información propioceptiva y ahí dejé de hacer eso cuando estaba durmiendo en la noche. Pero de hecho es increíble, la Pati no tiene ninguna arruga acá en los ojos. No, miren, y es por eso, porque se me estaba marcando una línea acá, y
yo dije, no quiero tener. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Como sabía que es algo que uno lo hace, yo lo hacía durmiendo, entonces lo hacía de forma inconsciente, entonces empecé a entregar la información propioceptiva con el TEI acá en Y, y ahora no lo uso. Pero es el Sí, signo. de hecho, dentro de los cursos de tape, claro, los que hacen colocar son en los ojos, y la sensación que se genera es mayor propiocepción. Tú estás mucho más consciente del músculo. Hay músculos que, claro, en el ojo, si lo colocas de cierta forma, no puedes abrir el ojo. O en la De otra hecho, lo en abres. verdad te deja el ojo cerrado, de verdad que te deja el ojo cerrado. Por eso este para mí es el mejor. Y el de acá también me obliga a cerrar el labio, pero este de acá generalmente a veces yo más que nada lo coloco porque en esa misma dirección le digo al usuario que después tiene que trabajar. Entonces como que lo obligo que en esa misma dirección que coloqué el tape haga los ejercicios y después también trabaje la masticación, ¿cierto? En esa misma dirección. Por ejemplo, con los movimientos que son, ¿cierto? Así. Sí, hay harto tema de discusión que sobre el taping y sobre el tape y sobre los músculos donde se pueden ocupar o no. Sí. Pero hay otra, dice, frente a parálisis facial periférica, ¿es normal que el paciente sienta dolor? Sí, sí, es normal que sienta dolor. Recuerden, ¿cierto?, que el nervio facial se anastomosa con el trigémino. Entonces, obviamente, si hay una presión del facial, va a generar una presión en el nervio trigémino y ese trigémino va a irradiar, ¿cierto?, dolor en ciertas áreas de la cara. Por eso generalmente el dolor se genera aquí a nivel de los alvéolos. Hay también un dolor que se genera también a nivel de la mastoide. Y recuerden también que el facial es un nervio mixto, ¿cierto?, que por una parte cumple un rol, ¿cierto?, motor, sensitivo, visceral, pero también entrega la sensibilidad, ¿cierto?, de el conducto auditivo externo. También, entonces obviamente también te va a generar esa sensación. Pero netamente va relacionado con el trigémino, por esta sensación de presión que se genera. De hecho, yo siempre le digo, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Y hay pacientes, ¿cierto?, que dicen 9, porque el dolor es muchísimo. Y además también tiene que ver con las fascias. Sabemos, ¿cierto?, que el músculo, ¿cierto?, van unidos, ¿cierto?, por fascias y obviamente también por la formación desde el punto de vista embrionario, ¿cierto?, por los arcos, ¿cierto? Obviamente tenemos ciertas relaciones y por eso también el dolor irradia a otras áreas. Preguntan bastante por literatura, lecturas. En parálisis facial hay un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama Paralisía facial, que es de Paulo Roberto, de hecho lo tengo acá, Lazzarini. Es un libro en portugués que es bastante bueno. Yo también utilizo harto lo que son libros de terapia miofuncional, ¿ya? Hay varios libros de Abramo que hablan sobre la intervención en terapia miofuncional, o sea, la parálisis facial, sus bases de la intervención viene desde la motricidad orofacial. Yo creo que desde ambas áreas es importante manejar la musculatura miofuncional. Sí. O sea, eso es lo primero que yo le digo a mis alumnos, que cuando ellos vayan a intervenir, ellos tienen que saber la musculatura, cuáles son los nervios, cuál es la relación, y también cuál es su relación desde el punto de vista de la embriología. Sí. Mira. De hecho, hay un, no sé si lo ven ahí. Sí, se ve perfecto. Estos musculitos se los tienen que saber, pero así de memoria, cuáles son y cuál es la dirección del músculo la dirección al trabajar. que tiene cada músculo. Exacto. Entonces ahí, claro, nos relacionamos muchísimo con Patricia. Entonces ahí nos compartimos harta literatura y discutimos harto del tema. Nos gusta a nosotros discutir y por eso salió este conversatorio también. De hecho, salió desde una discusión que tuvimos las tres. Estábamos conversando de ahí, preguntando, a ver, ¿qué opinas tú de ciertas cosas? De hecho, ahí hablábamos del TEI, hablábamos de algunas técnicas, y decía, hoy podríamos hacer un conversatorio, y ahí surgió este tema, ¿cierto? Porque tenemos varios temas en común. O sea, sí. Los pacientes, ¿cierto?, que llegan a Mariana,
buscan cierta armonía facial igual que los míos. O sea, a mí me llega un paciente que viene por una cirugía ortognática, ¿cierto? Que no logra, ¿cierto? Tuvo esta operación y luego de la operación hay que restaurar todas las funciones y viene, ¿cierto? Con un orbicular, ¿cierto? Más hipertónico, ¿cierto? Todo va en base, ¿cierto? A la intervención desde la terapia miofuncional. Tengo pacientes, ¿cierto? Con paresia de oculomotor, con parálisis facial, pacientes con tumores, ¿cierto? Y obviamente todo radica desde lo mismo, o sea, la intervención que se puede dar es bastante amplia y es una área, ¿cierto?, sumamente rica y un área bastante nueva, o sea, que pueden los fonoaudiólogos que nos están escuchando, ¿cierto?, que es una nueva área que pueden intervenir, en la que pueden trabajar. Sí. Perdona, Luisa, me llegó una pregunta, Adelante. que bien interesante, que dice si nosotros utilizamos maquinaria. Yo me imagino que se refiere a alguna electroestimulación. Instrumentos, claro. Yo, en lo particular, no. Lo único que utilizo es un rastrillo para estimular la estimulación sanguínea y un vibrador que relaja la musculatura. Nada más. Y lo demás son puros ejercicios con las manos. Nada más. No hago ninguna intervención ni de láser, ni de una maquinita. Creo, por lo que tengo entendido, los fonoaudiólogos no estamos habilitados para utilizar este tipo de herramientas terapéuticas, que sí lo hacen los kinesiólogos. Por lo tanto, tenemos que ser bien respetuosos y bien éticos al momento de trabajar, porque también no nos preparan en eso. Ahora, yo podría ir a Brasil y prepararme en eso, pero resulta que nosotros nos regimos por las leyes chilenas. Hay un código sanitario. El código sanitario chileno es que también las leyes, porque si te metes si no respetas el código sanitario, te vas a meter en un problema legal. Claro, ese es el problema, por más que estemos capacitados, que hayan cursos, que ahí también es algo que hemos discutido con la Patti, porque ella, más que pelearse los utensilios, las herramientas, ella se alió con los kinesiólogos. Cuéntanos un poquito de eso. De hecho, algunos me dicen, ¿cómo delimitas tú el trabajo con el kine? La verdad que yo con kinesiólogo trabajo de manera fantástica. Siempre mis usuarios, ¿cierto? Primero llegan al kinesiólogo y después, el mismo día, ¿cierto? Después pasan a una sesión conmigo. La mayoría de los usuarios con parálisis facial viene, ¿cierto? Con edema, ¿cierto? Viene además con... podríamos decir, a nivel general, ¿cierto? Con problemas musculares, ¿cierto? Porque lo que sucede en cara, ¿cierto? Se radica a todo el cuerpo hasta la punta del pie, ¿cierto? Entonces, obviamente, necesito que ese paciente llegue relajado a mi sesión, porque si obviamente llega tenso, ¿cierto? Llega ahí sumamente rígido, obviamente no voy a tener los efectos deseados que necesito para la intervención. Entonces, primero pasan con el kinesiólogo trabaja todo lo que es la musculatura distal, y además trabaja todo lo que es drenaje linfático. Sobre todo en las primeras semanas los pacientes son bastante ansiosos y cuando les da la parálisis porque escucharon por ahí, porque alguien les dijo, empiezan a hacerse una cantidad de ejercicios de manera, pero ya una locura. ¿Qué se hicieron esto? ¿Qué se hicieron acá? ¿Qué hicieron porque lo vieron allá? O porque también fueron a algunos lugares donde le entregaron una guía de ejercicios. No existe la guía de ejercicios como receta. Porque recetas de cocinas no hay. ¿Por qué? Porque el tiempo de fatiga de la señora X no va a ser el mismo tiempo de fatiga de la señora Y. Tenía usuarios, ¿cierto?, que al momento de trabajar, de hacer los ejercicios, duraban hasta 5 y tenía otros que duraban hasta 2. Y tú veías cuando el músculo empezaba a fatigar, ¿cierto?, y empezaba a tiritar, y obviamente no van a ser los mismos tiempos. Entonces llegaban muchos pacientes con mucha edema, con la cara muy inflamada, producto, ¿cierto?, de este sobreexigimiento, ¿cierto?, muscular. Entonces primero pasan con el kine, trabajan todo, ¿cierto?, lo que es drenaje linfático, trabajan todo lo que es la relajación, ¿cierto?, de la musculatura distal, y luego pasan conmigo a trabajar, ¿cierto?, con lo que es la musculatura. Patti, con respecto
a eso, que justo nombraste que el músculo comienza a tiritar, hay alguien que pregunta si has tenido experiencia con el trabajo de sincinesias faciales y si ha sido posible reducirlas con el tratamiento. Sí, de hecho, muchos de los usuarios, por esto mismo, ¿cierto? O con los que ya tienen más larga data, 3, 5 meses, llegan con algunas sincinesias. Hay algunos ejercicios y algunas actividades que se pueden hacer para disminuir las sincinesias. Si lleva mucho, mucho tiempo, tú puedes atenuar las sincinesias, pero ya van a estar, porque obviamente la sincinesia parece cierto producto de esta aberración del nervio, ¿cierto? Cómo se reinerva el nervio, producto ya sea por la data de tiempo o también por esta sobreexigencia que muchas veces hacen los pacientes a nivel muscular por la cantidad de ejercicio. Entonces, obviamente, sí hay algunos ejercicios que disminuyen la sincinesia y obviamente al restablecer la función también van a ir disminuyendo las sincinesias. Tú le entregas, ¿cierto?, al usuario algunas técnicas. De hecho, cuando viene y cuando va a aparecer la sincinesia, porque ellos sienten, ¿cierto?, que ya empieza desde antes este tiritón, ¿cierto? Y obviamente uno trabaja con ellos con distintos ejercicios. Pero obviamente si tiene una data muy larga, no vamos a hacer que desaparezca, sino que se atenúe. Perfecto. ¿Puedo decir Acá, una cosita? ¿Puedo obvio, decir una cosita? Que cuando yo estaba hablando de maquinaria me refería a electroestimulación, pero existen unas empresas que también utilizan una maquinaria de corriente galvánica, una cosa así, que está probada, que hace bien para la cara. Me imagino que no es esa la pregunta que me estaban haciendo. Ya, ojo, porque tampoco me quiero meter en problemas, porque eso sí yo sé que está probado que lo utilizan las mujeres para atenuar las arrugas y para el drenaje linfático. Yo no lo utilizo, pero me imagino que debe dar buenos resultados. Eso y nomás quería aclarar. quería acotar algo sobre lo que tú dijiste también, que es importante, que hay un porqué de ocupar el rodillo, hay un porqué y un cuándo ocupar el rodillo y cuándo ocupar la mano. No es porque sí, no es porque hoy día lo traje, hoy día lo ocupo, o tengo relajada la mano, voy a hacer un masaje manual. No. También eso es importante, saber el porqué y las bases conceptuales, ¿ya? Para que tengan ojo con eso. Eso es lo que vamos a ver el sábado 13. Eso lo pueden ver con Mariana Medel el 13 de junio. Por acá Judith nos comenta un poco sobre el vendaje muscular, neuromuscular. Ella nos dice cuáles son sus funciones, brinda propiocepción, relajación, activación de acuerdo a cada caso, y le faltó el drenaje linfático. El vendaje neuromuscular también se ocupa para drenaje linfático, que en ambos casos vendría siendo útil. Después preguntan, ¿recomiendan el tape en niños? ¿Les gustó, parece, el tema del tape? Cuéntenos, ¿ustedes han tenido casos de niños? ¿Lo han ocupado? Yo no, así que no puedo dar mi experiencia ahí. Yo sí, pero dejemos hablar a la Pati primero. Bueno, yo, además, ¿cierto?, de atender como médico al área de motricidad orofacial y también trabajo en habla, a veces me llegan niños con apraxia del habla infantil, pero que además vienen asociados, ¿cierto?, ya sea con un trastorno de integración sensorial o con cialorrea, ¿cierto? Y la verdad que yo he ocupado con ellos el mismo para el cierre, ¿cierto?, del auricular, y además uno acá propioceptivo para la región suprayoidea, que los obliga a estar tragando continuamente, y obviamente eso va a disminuir, ¿cierto?, el escape de la salida. En ese tipo de niños son los que he tenido que, pero a mí me llegan por apraxia del habla infantil y que vienen, ¿cierto?, con algunas patologías concomitantes. Generalmente los niños con apraxia, la mayoría de los que yo atiendo, tienen problemas de integración sensorial. Y algunos también tienen estas dificultades, ¿cierto?, de cialorrea. Pero, Sí. pero son los menos, o sea, los que he colocado tape en niños. No, yo les puedo contar que trabajo en una clínica de hospitalización domiciliaria, que la mayoría de mis usuarios son pediátricos, con daños neurológicos, con síndrome genético. Entonces, claro, me llegan muchos pacientes con bruxismo, con dificultades en el manejo de la salida, con bajo funcionamiento de los músculos faciales, y por lo menos yo sí he tenido buenos resultados.
pero siempre, siempre acompañado de terapia, y el tape es algo que se coloca al final. Sí, es con Y lo lo que otro, encierra el paciente en su casa, uno dice, con lo que se va a ir. correcto. Y lo otro, tener cuidado tanto con niños como adultos, y más con niños, porque la piel de los niños es muy sensible. Entonces, de repente hay que tener ojo también con la calidad del tape que vayan a usar. Ese es un ojito ahí que tienen que tener. Sí. ¿Servirá para bruxismo en niños? También pregunta Andrea. Sí, porque lo mismo, hay que ver un poco las bases musculares, las bases de la función de los músculos y ver qué musculatura se ve un poco afectada. Y ahí tú sabes qué hacer, cómo trabajarlo para disminuir el bruxismo. Acá dice, gracias colegas, sufrí una parálisis facial hace 7 días. Mi dolor fue muy intenso al tercer día, pero ahora es más bajo. No sabía que como fono teníamos un rol activo en esa área. Saludos, dice por acá. Sí, está con el periodo de los medicamentos, de estar ahí con algún corticoide. Sí. Claro, acá Carolina menciona exactamente lo mismo en el caso del bruxismo, sobre lo que tú mencionaste sobre el dolor. La relación de los nervios, el trigémino y el facial. Qué hermosa explicación, Patricia, te mandan a decir. Sí. De hecho, muchos también de los pacientes con parálisis facial presentan problemas, ¿cierto?, a nivel de ATM. O sea, vienen de la mano, ¿cierto?, que uno encuentra, ¿cierto?, que tienen menor apertura, ¿cierto?, empiezan a aparecer algunas disfunciones también desde el punto de vista temporomandibular, y ahí es obviamente donde yo también ahí hago la relación, es territorio mío o es territorio del kine, porque también ahí trabajamos en conjunto. Cuando son más bien afectaciones desde el punto de vista muscular, hay algunas intervenciones, pero si son más bien articulares o mixtas, yo se la dejo, ¿cierto?, al kine que trabaja conmigo. O sea, el trabajo que hacemos es un trabajo multidisciplinario. También tenemos un neurólogo, ¿cierto?, al que yo derivo, porque obviamente, sobre todo en las primeras semanas, no quieren ir a trabajar, ¿cierto?, con esta asimetría, y no se da licencia por parálisis facial. Entonces yo lo que hago, ¿cierto?, es un informe bastante detallado basado en la CIF, que de hecho fue lo que me generó, ¿cierto?, grandes alianzas con neurólogos, porque ellos de hecho después me llamaron, ¿cierto?, que no habían leído informes de tal forma y tan específico, así que yo invito, ¿cierto?, a los colegas a hacer buenos informes y hacer informes basados en la CIF, sobre todo en lo que es la actividad y la participación, hacer énfasis en eso, sobre todo cuando las personas trabajan, ¿cierto?, y cumplen un rol, ¿cierto?, y cómo afecta, ¿cierto?, esta patología en su vida. Entonces, obviamente, porque generalmente los médicos leen como la parte de final de nuestro informe. Leen el principio, después como que, y después el final. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer una síntesis sumamente detallada de cómo esta parálisis, ¿cierto?, afecta, ¿cierto?, de manera significativa al usuario. Y además porque obviamente tiene que ir a la terapia, porque en las primeras semanas ellos van 2 o 3 veces a la semana. ¿Ya? Van conmigo, por ejemplo, lunes, miércoles o viernes, o van los martes y jueves, pero son 2 o 3 veces a la semana durante el primer mes. Perfecto. Por ahí Jorge Silva también menciona algo con relación a la embriología, que es algo que tú también mencionaste, por qué a tus alumnos es algo que los mandas a leer, tanto como embriología, como musculatura miofacial, son cosas muy importantes de saber para poder explicar todo lo que has dicho. Sí, porque obviamente si uno sabe la embriología, sabe, ¿cierto?, dónde radican ciertas cosas y por qué, por ejemplo, cierta musculatura tiene relación con otra musculatura, y esto tiene que ver netamente por los arcos faringeos, ¿cierto? Cómo estos arcos se van dividiendo y van generando, ¿cierto?, los nervios, y de esos nervios cómo van teniendo relación con ciertos músculos. Si él no sabe, ¿cierto?, el origen de esto, no va a saber por qué el paciente, si tiene un dolor acá, por qué le irradia acá. Entonces, obviamente, sabiendo de eso, sabemos lo que sucede, ¿cierto?, con la postura, sabemos que, ¿cierto?, la postura tiene relación con la estabilización mandibular, todo va relacionado. O sea, vemos muchas veces un niño, ¿cierto?, que tiene dificultades, tiene una oclusión alterada,
Y si lo vamos viendo, también tiene la postura de las piernas alterada, tiene las La rodillas, columna. ¿cierto? Sí. 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 Y De eso hecho, es se habla de importante. cadenas Y ahora musculares. se ve mucho esto de los niños que están todo el día así, ¿cierto? Jugando con el celular, y eso te altera toda la postura. E inevitablemente te va a traer algún tipo de consecuencia, sobre todo acá en la musculatura del cuello, en el esternocleidomastoideo, que después se empieza a contraer. Eso te impide una buena irrigación cerebral y empiezan las cefaleas, los dolores de cabeza, ¿cierto? Entonces, es toda una consecuencia que te trae la postura, lo que tú estabas hablando, porque ahí metí la postura. Sí, no. Y aparte, por ejemplo, porque mis pacientes son pacientes que hacen compensaciones. Entonces, por ejemplo, de repente quieren cerrar el labio y cierran el ojo. Entonces, obviamente uno dice, pero ¿qué relación tiene ahí? Entonces ahí, obviamente, si tú sabes de anatomía, sabes de musculatura, obviamente sabes cuál es la relación, por qué hacen esto y por qué hacen lo otro. Por acá tenemos una fanática tuya, Patti. Bueno, en verdad tuvo la experiencia de que su abuela trató sus incidencias faciales después de su segunda parálisis facial contigo. Y dice que se erradicaron, además de que en funcionalidad está casi al 100%. Ella fue una paciente que venía del sur, una paciente, una adulta mayor, ¿cierto? Que algunos dirán, no es adulta mayor, no, o sea, tú puedes restablecer función tanto en un niño como en un adulto mayor. Y ella obviamente venía con estas incidencias, trabajamos sobre la base de sus incidencias y restauramos función, ¿ya? Y además ella era exquisita, así, hacía todo, era perfecta, es como dice, la paciente perfecta, haga esto, y ella hacía todo lo que uno le decía. Ella viajó desde el sur a quedarse en la casa de sus familiares y de ahí venía a las sesiones conmigo. Por acá preguntan si has tenido experiencia con pacientes con bridas. ¿Bridas? No. No. He tenido pacientes, la mayoría, el 80% de mis pacientes son idiopáticos y los otros son que vienen seculados por tumores. De hecho, tengo una... Sin un poco de pausa. Son cosas que pasan en vivo. Casa, tengo 3 hijos y escuché ahí a mi hija. No te preocupes. Escuchamos un grito. Está bien, siempre mamá primero. Claro. Por acá nos dicen si lo vamos a guardar. En verdad no tenemos idea de cómo se guarda esto, pero... La Pati sabe. La Pati Está sabe guardado, de hecho va a quedar guardado en el Perfecto. fanpage consular. Ahí lo pueden volver a ver, nos pueden seguir. Asistan al curso La Mariana que viene ahora en junio. Yo el día miércoles vuelvo a dar un live para Costa Rica también, que es solamente sobre parálisis facial. Y ese mismo día tengo una invitación a dar una cátedra para Uruguay más temprano. Así que, y el 13 de junio con Mariana. Nos he preguntado bastante por el curso de Mariana. Y nosotros somos una OTEC también, chiquillos, que capacitamos y vamos a hacer un curso de motricidad orofacial, lo va a hacer Patricia, y que va a estar certificado. Y que ustedes saben que las certificaciones por la OTEC tienen validez para cuando ustedes quieren postular a los hospitales, a las instituciones públicas. Por lo tanto, esperen un poquitito porque todo esto requiere de aprobación ministerial, cierto proceso, protocolo. Entonces, correcto. Estamos trabajando para ustedes, exacto. Estamos trabajando para ustedes. Es un trabajo bastante intenso porque obviamente son una cantidad de objetivos que hay que plantear, los contenidos tienen que ir relacionados y además tienen que dar pruebas, porque obviamente en certificado, ¿cierto? Porque el curso es con certificación, se le entrega un número y se le otorga, ¿cierto? Un certificado y obviamente después de cada módulo tienen que rendir un control y una prueba final, ¿ya? Pero es bastante interesante porque obviamente vamos a hacer cursos en distintos temas y uno de esos temas es abordaje fonoaudiológico en usuarios con parálisis facial. Hay una cosita,
que ahora una de las cosas buenas que tiene esto de la pandemia es que podemos estar con otros países. Y nosotros también hacemos los cursos y recibimos a gente del extranjero. Nosotros tenemos el medio de pago por PayPal, así que no hay ningún problema en que gente del extranjero tome nuestros cursos. Eso. No, y si se dan cuenta, Patricia ya está siendo una exponente a nivel internacional, está recibiendo invitaciones de distintos países porque el trabajo que ella está comenzando en el área de parálisis facial es único y está haciendo a través de un doctorado. Entonces, está buscando todos los medios para poder validarlo como corresponde. Sí, por eso me demoré un poquito, pero la idea es que salga algo bonito y que obviamente haya más colegas, porque igual obviamente tengo pacientes que vienen como la misma paciente esta que vino del sur, entonces la idea es que hayan colegas en el norte, en el sur, que estén formándose en el área. Y de verdad que a veces uno no da abasto con la cantidad de usuarios con esta patología, y la idea no es ser la única fono que se dedica a eso, sino que esto crezca cada día más, porque obviamente lograr la validez ha costado, porque al principio igual algunos neurólogos eran bastante reticentes, así como ya, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué cosa vas a hacer con este paciente? Y obviamente sobre todo con pacientes con electromiografías que del pronóstico no era tan bueno, y cuando después vieron la vieron los resultados y así como, esto sirve, esto funciona. Entonces, me ha tocado ver esos resultados. Me ha tocado ver esas electromiografías de pacientes de Patricia y en verdad es impresionante el trabajo que está realizando en esta área. Entonces lo importante es que esto se traduzca y nosotros como fonoaudiólogos abramos, ¿cierto?, nuevas áreas, la misma área, ¿cierto?, de la cirugía ortognática, también el área de las prótesis dentales, como yo les decía, se instaura la prótesis, pero no se enseña la función. Generalmente el G, ¿cierto?, entrega, ¿cierto?, una prótesis al adulto mayor, pero a ese adulto no se le hace educación. Y obviamente dejan de usarla, después cuando la vuelven a tratar de usar, esa prótesis está desajustada, no les queda, empiezan a haber problemas de masticación, de deglución, de nutrición, entonces se van haciendo una bola cada vez más grande. Entonces ahí tenemos que estar como fonos abriendo nuevas áreas, nuevos campos. Ustedes saben que yo soy fanática de procesamiento auditivo, así que procesamiento auditivo, fonoaudiología estética, parálisis facial, todo eso son áreas que todavía no están incursionadas o sobreexplotadas. De hecho, en un área, aprovechando, gracias a mi amiga Mariana, como perito, ¿cierto?, en fonoaudiología. ¿Verdad? Soy una de las primeras fonos que ha sido perito fonoaudiológica. También es una área, ¿cierto?, desde el punto de vista fiscal donde nosotros podemos trabajar. Así que hay hartas cosas por hacer, chicos. Fonoaudiología forense. ¿Sí? Hay muchas áreas que todavía no las hemos explotado, chicos, chicas, todos. Y es necesario expandir, no abarcar quizás otras áreas de carrera, pero sí son áreas que nos competen a nosotros, son estructuras que nos competen a nosotros, que las estudiamos desde el pregrado y que en verdad entre más gente entre, mayor va a ser la investigación y evidencia que podamos ir mostrando cada vez para fortalecer nuestra profesión. Entonces, por eso es importante que poder acceder a esto. Sí. Oye, hablando de evidencia, perdón, es que como ya estamos terminando, solamente quiero contarles que en la Universidad de la Frontera, en Temuco, perdón, para no equivocarme, hicieron una tesis, Catalina Valdés es mi colega, ella es mi amiga, y lo hizo con dos alumnas, Daniela Farfal y Paulina Ruiz, y ellas hicieron un estudio en una paciente, un estudio de caso único en una paciente y le aplicaron la fonoaudiología estética, el método MZ, y tuvieron resultados positivos. Eso como evidencia, porque uno siempre dice trabajar con la evidencia. Ahí hay un estudio que está publicado por si quieren leerlo, es una tesis de la Universidad Autónoma de Chile, que la estoy mirando, por eso. Mira, una de las últimas preguntitas que vi por acá es sobre fonoaudiología estética, acá la encontré. Dice, ¿qué ocurre posterior al trabajo realizado para atenuar las líneas de expresión? ¿Se debe seguir el trabajo de ejercicios para toda la vida? O sea,
a ver, uno le enseña estas 12 sesiones, está contemplado que son 12 sesiones y tú les enseñas en esas 12 sesiones esta serie de ejercicios y modificaciones, ¿cierto? La idea es que ellos lo hagan como cuando tú vas al gimnasio, uno va al gimnasio y después uno se mantiene 3 veces a la semana, porque si uno deja de ir al gimnasio, la musculatura vuelve exactamente a estar como estaba antes. Entonces, la idea es que tú le enseñas estas técnicas y que las vaya aplicando como ya parte de uno, como parte de uno. De verdad no se demora en nada, se demora en 10 minutos, y eso es todo. O sea, no es Quizás una desde la cosa... ignorancia es como dentro del mismo proceso en que uno se pone crema, que toma agua para hidratarse, 5 minutitos más en el día a día de hacer esto de ejercicio, algo así. Exacto, de hecho yo tengo un rastrillo que es como una piedrita que las venden en Wish, y con eso yo me aplico la crema de noche, por ejemplo, y ahí me estoy 2 masajeando. por 1. 2 por 1, exacto, y son súper baratos esas cositas, son masajeadores de piedra jade que les llaman. Y que no necesariamente tienen esas puntas, porque yo no puedo usar esas puntas, porque al tiro se me irrita la cara. Yo tengo una cara muy sensible, entonces tiene que ser algo muy suave que me aplique en mi cara. Y eso también tenemos que tener en consideración. Hay caras que son súper sensibles, que tienen rosácea, y yo no puedo venir y pasarle el rastrillo como loca porque van a quedar así de roja. Entonces hay que algo conocer chiquitito a acotar de Janet, que dice cambio de hábito, no solo ejercicio. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, Mariana lo comentó, que no es solo trabajar ejercicios de mastica 2 lados a la derecha, 2 lados a la izquierda, no, es generar hábitos de postura, de una funcionalidad y ergonomía de la estructura para que funcionen bien. Tomar agua, usar protector solar, tomar vitaminas, vitamina C, vitamina D, evitar los radicales libres, cuando uno dice eso, la alimentación, tener una alimentación un poco más sana, 2 litros de agua diaria, ejercicio. Mire, si yo no les digo que hagan ejercicio todos los días, porque eso es casi imposible, pero de repente 3 veces a la semana, mantener un hábito saludable. ¿Ah? Caminar. ¿Cómo, perdón? Salir a caminar, sí. Sí, mantenerse cuando activo. pase la cuarentena. Claro. Pero por ejemplo, yo tengo una trotadora, camino 30 minutos diarios. Claro, el tema es que, claro, activo. todo va ligado a hábitos, a poder reeducar la función, que eso es algo que mencionaron ambas al principio, que esto no es solo trabajar un músculo por trabajar y relajar para que llegue a la casa y esté con el ceño fruncido, sino que es generar cambios. Sí, bueno, de hecho, parte en mi terapia, yo hago que mis pacientes, ¿cierto?, los usuarios coloquen un espejo, ¿cierto?, en la mesa para que vayan viendo, ¿cierto?, cómo comen. Obviamente después sacan, ¿cierto?, este biofeedback que es el espejo, pero al principio ellos tienen que comer con el espejo. Y yo lo que le decía a Mariana, el uso del lápiz negro para mí es maravilloso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo les pido, ¿cierto?, que hagan una línea, ¿cierto?, acá, para que obviamente haya, ¿cierto?, una línea que divida la cara, y obviamente cuando estamos haciendo la masticación de este lado, se mueva este lado, ¿cierto?, y no esté moviéndose el lado contrario, y lo mismo hacia el otro lado. Entonces obviamente esta línea me permite como feedback, ¿cierto?, visual, para que ellos puedan, ¿cierto?, tener a través del espejo. Entonces yo les pido, ¿cierto?, que coman con un espejo. Entonces las primeras semanas el espejo es como parte de su vida. Ya, Mayor percepción. Todo lo que hace, la terapia miofuncional se basa, ¿cierto?, en deglutir, ¿cierto?, los alimentos, la saliva. Entonces, obviamente, el espejo es parte de las primeras semanas de mis usuarios. Dani dice, ¿el curso del 13 de junio es solo enfocado a fonoestética? Sí, el 13 de junio solo es fonoestética y estamos trabajando para, como dijo Patti, poder certificar el de parálisis facial y tenga mayor validez para ustedes también al momento de postular otros cargos. Y ese va a ser más largo, ese va a ser de horas, no va a ser de 2 horas y media, va a ser de 4 días, así podríamos 4 decir. días. Claro. 4 días.
Y obviamente que también hay algunas cosas que se pueden, ¿cierto?, extrapolar, ¿cierto?, a otros tipos de patologías. O sea, si vamos a trabajar con la facial, pero igual algunos tips que le pueden servir, ¿cierto?, para cirugía ortognática. Mira, hay una pregunta, yo sé que estamos en el tiempo y que nos excedimos, pero hay una pregunta, Paulina, que me gustó harto. Dice, el uso continuo de la mascarilla está produciendo una mayor contracción muscular y afecta nuestras expresiones faciales. No sé si es pregunta, aseveración, pero claro que sí. ¿Qué nos pueden comentar ustedes que tienen mayor experiencia? Claro, porque cuando usa la mascarilla, ¿cierto? Obviamente algunas expresiones no las notan y uno, por ejemplo, tiende a mover más los ojos, a arrugar más la frente, ¿cierto? Entonces, obviamente, el prócer, ¿cierto? Se marca mucho más porque obviamente tiene esta zona, ¿cierto? Protegida. Entonces, obviamente, a lo mejor va a exacerbar algunas ciertas líneas de expresión para demostrar, no sé, alegría, enojo, no sé, que estás haciendo un trámite y estás muy enojada. De hecho, Yo encuentro que lo ideal serían esas mascarillas con esta cosa transparente que te deja libre para ver la articulación, porque yo no sé si les pasa a ustedes que se deforma toda la articulación y uno está así como que no entiendes nada, porque uno igual mira los labios inevitablemente y uno empieza así como inevitablemente a fruncir el ceño. Entonces, yo creo que igual nos vamos a ir adaptando en estos nuevos tiempos, pero sí, claro que está influyendo mucho el uso de las mascarillas. de hecho, para los que Muchísimo. ocupamos todo el día mascarilla, hay dos opciones. O nos queda un poco suelta y empezamos como a tratar de mover la nariz para poder Sí. subirla, y acá también empezamos a presionar la musculatura para que no baje, o nos queda demasiado apretada, porque lamentablemente son las circunstancias en donde tenemos que ocuparlas como corresponde, aunque esto nos genera secuelas, y acá nos empieza a quedar la carita marcada, nos quedan marcados los lentes, el gorro. Sí, sí, exacto. Bueno. Y eso, pues nos vemos el 13 y bueno, y Ciclán va a seguir haciendo cursos, workshops, obviamente enfocados a cosas, ¿cierto?, súper actuales y cosas prácticas. La idea de nuestros cursos es apuntar hacia lo práctico, ¿ya? De hecho, este sábado tenemos una jornada de TDL con Hugo Segura y Silvana Daño Beitía. Y Silvana Daño Beitía, que son dos referentes de la fonoaudiología acá en Chile en lo que es habla y lenguaje. Así que... Va a estar súper bueno ese curso. Además, ellos van a ser también parte de los expositores. Yo soy la directora de la Fundación Fonohabilita y estamos organizando una jornada de actualización en trastornos del lenguaje infantil gratuita y van a estar estos dos expositores. Ellos son referentes en Chile en sus áreas, así que los invitamos al curso de este día sábado. Va a estar muy, muy bueno. Nosotros por lo menos ya llevamos unos 3, 4 años trabajando juntas, que nos hemos dedicado a poder entregar cursos a todos de la forma más barata posible, porque trae costos también, pero haciéndolos prácticos, entregándoles las herramientas teóricas, pero en los cursos que solemos hacer se caracterizan por dar herramientas, no solo con una teoría de pregrado, no solo teoría de leyendo un libro, sino que desde la práctica, del cómo hacerlo, desde la misma experiencia de los docentes, que siempre buscamos a los mejores para que les puedan entregar todas estas herramientas. Y que tengan experiencia clínica, que es lo más importante. Porque hay mucha gente que de repente lee y enseña, pero de repente la experiencia clínica del saber, lo mismo que menciona la Patti, hay muchos vendajes neuromusculares, pero que no todos le han sido útiles a ella. Entonces, claro, ella ahora se dedica a enseñar solamente los que les sirven. Entonces, es muy importante tener la experiencia. He tomado cursos certificados sobre el tema y los he probado todos, y he dejado solamente los que han tenido efectividad en mis usuarios. Y yo tengo una alta demanda de usuarios. Pero ahora estoy enfocada en el tema de la tesis, por eso no me he dedicado a investigar, ¿cierto?, sobre eso. Terminando la tesis, vamos a seguir investigando. Así que los invitamos para este sábado. Y lo que decía ahí una colega, que tiene que ver con el trabajo multidisciplinario, sí, tenemos que apuntar a trabajar, ¿cierto?, en equipo, a darnos a conocer, ¿ya?
Muchas veces siempre nos encasillan, de hecho cuando yo comento en lo que trabajo, dice, ¿y tú trabajas en eso? Pero eso ustedes, sí, es lo que yo hago, trabajo en motricidad orofacial. Ya. Creo que concurso. Oh, verdad, se nos olvidaba ese pequeño detalle. Hicimos un concurso por nuestro Instagram, que es @ciclan_spa, en donde aquellos que concursaran para esa persona y para 2 amigos. Estoy tratando de ver en qué... Acá. Para los que pregunten, el video va a quedar aquí en la página, para que lo puedan ver. A ver, denme un segundo, porque el sorteo lo vamos a hacer ahora en vivo. Acá está. Ya. Déjenme ir a la página de Ciclan para poder tomar la dirección. Cualquier información a ciclan.ltda@gmail.com. Ahí pueden preguntar por los cursos, por los valores para los extranjeros, la forma de pago. A la gente que dejó el correo voy a tratar de enviárselos entre hoy y mañana. Si a alguno no le llega, por favor envíe el mail porque puede que se me pase más uno que otro. Vamos a comenzar. ¿Se quedó pegado? No, esta vez no es mi internet. Acá hay un tiempo. Acá hay un tiempo. Ya. Ya. Acá dice que hay 224 participantes, ¿ya? Así que vamos a ver, ganadores hay 1 y vamos a confirmar. No le coloco mínimo de menciones porque hay gente que comentó a uno y en el comentario siguiente puso al otro. Entonces ahí vamos a verificar después. Camila-BBT, evaluación e intervención en TDL. Para que si está viendo o alguien la conoce, le avise. Nosotros también nos vamos a contactar con ella para que sepa que ella y sus 2 amigos se ganaron una beca para este sábado. Bien, felicitaciones, Camila. No, y va a estar buenísimo ese curso, segunda vez que lo damos, así que los expositores y los asistentes ya saben. Sí, la primera vez lo dimos de forma presencial y esta vez forma virtual debido a la contingencia, pero igual de bueno. Sí. ¿Cómo era repite para que si no lo escucharon? Camila-BBT. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Y como les decía, pueden escribir al correo ciclan.ltda@gmail.com. Y el curso que va a hacer Mariana el 13 es de introducción, ¿cierto?, a la fonoaudiología estética. Entonces la idea después es seguir haciendo otros módulos relacionados con el mismo tema. ¿Nos despedimos? Sí. Chao, cuídense. Muy bien, fue entretenido. Chao. Chao.